tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Bueno, pues agradecerles mucho por participar en estas conferencias durante casi 6 años, este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo, me siento muy orgulloso, muy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. A pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de un siglo, nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico, aún limitado por esa crisis económica externa, y aun cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. Y como he venido repitiendo, me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos. Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal, les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme o empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares, si se acuerdan, ¿no?, en la historia de las sucesiones, para que la gente diga, ahora sí, viene el cambio. Por eso estoy seguro que le va a ir muy bien, como lo merece nuestro país y muy bien a nuestro pueblo, con la próxima presidenta. Yo quiero, para terminar, firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de 2 reformas constitucionales de las 20 iniciativas de reformas que envié al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, que es una institución para garantizar la seguridad pública. Y esta institución ya tiene 130,000 elementos y se construyeron 500 instalaciones, cuarteles. Ya es una institución acreditada para proteger a los ciudadanos. Y se logró con esta reforma también que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual le va a dar solidez, permanencia, disciplina y
manejo honesto, sobre todo el que no se vincule a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, que se mantenga siempre la frontera, la línea divisoria entre delincuencia y autoridad, porque cuando eso se pierde ya no hay garantía de nada. Entonces vamos a firmar esta reforma y la otra pues es algo que tiene que ver con el México profundo, con los derechos de los pueblos indígenas. Se garantizan los derechos a todas las comunidades, a todos los pueblos originarios, a la verdad más íntima de nuestro país. Y esta es una reforma también aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 26 legislaturas locales, en el caso de estas dos reformas constitucionales. Agradecerles mucho a los legisladores locales, federales, por su apoyo, por su confianza. Vamos a firmar estas reformas constitucionales y luego quiero presentarles un resumen de datos generales sobre lo que se alcanzó en este gobierno, en lo económico y en lo social. Entonces procedemos a la firma de la reforma. El director de pueblos indígenas y el secretario de la Defensa. Es que así fue nuestra vida pública. No, dice por fuera para que levantar. por fuera. Pues ahora vamos a ver, de acuerdo a información del INEGI y de otras fuentes, lo que se logró entre todos y desde abajo, con un modelo económico distinto completamente. No seguimos el camino trillado de siempre. Hubo un cambio, entre otras cosas, en política económica. Y aquí están los resultados. Adelante. En empleo formal, récord. En el sexenio se crearon 2.409.000 nuevos empleos formales, a razón de 400.000 empleos por año. Ahora se tienen 22.490.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Récord también en el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social, 17.691 pesos mensuales, el salario promedio. Tasa mensual de desempleo de las más bajas en la historia y del país y del mundo. Para tener una idea de las tasas de desempleo en otros países, en España 11.27 el desempleo, Colombia 9.9, Chile 8.7, Francia 7.3, Austria 6.7, Canadá 6.6, Italia 6.5, Alemania 6, Bélgica 5.4, Estados Unidos 4.2, Australia 4.2, República Checa 2.7, México 2.7, Japón 2.7 y Corea del Sur 2.4. Adelante. Esto
tiene que ver con la informalidad laboral, cómo se logró reducir 2.25 en el sexenio, de 59 a 54.3. Esto es todo un acontecimiento histórico. Solo nos ganó la libra esterlina. El peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció con relación al dólar en el sexenio. Obviamente no hubo devaluación, como sucedía en México desde los tiempos de Luis Echeverría, y lo vamos a ver. Con Luis Echeverría la devaluación fue 80%, con López Portillo 127%, con Miguel de la Madrid 4.462% de devaluación, con Carlos Salinas 50.7%, con Ernesto Zedillo 172%, con Vicente Fox 17%, con Felipe Calderón 17%, con Enrique Peña Nieto 56%, y con nosotros se apreció el peso, no hubo devaluación, se apreció 3.3%, más de 50 años. Adelante. Las remesas, récord también. Agradecerle mucho a nuestros hermanos migrantes. El año pasado fueron $63.319. $63.319. Y en lo que llevamos hasta agosto, con la proyección que tenemos, va a haber un incremento del 4%, es decir, vamos a estar arriba de $65.000 millones este año de remesas, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. Esta es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Un aplauso para los migrantes. Adelante. Esto tiene que ver con el incremento de los ingresos para fortalecer la hacienda pública. Esto nos ha ayudado mucho porque nos permitió que siempre aumentaran los ingresos, la recaudación, y que no tuviésemos necesidad de aumentar impuestos, ni de aumentar los precios de los combustibles, ni de endeudar al país. Todo el pueblo, toda la gente ayudó, contribuyó, porque no son impuestos, son contribuciones. Y cuando llegamos eran 3 billones, ya el año pasado 4.500.000.000, 1.500.000.000 más solo de ingresos tributarios. Y este año va a llegar la proyección que tenemos a cerca de los 5 billones. Es un incremento de 5.1 en comparación con 2023, lo que traemos en el 24. Adelante. Esto fue clave porque se logró una reforma a la Constitución, se modificó el artículo 28 de la Constitución y se canceló la condonación de impuestos, sobre todo a los llamados grandes contribuyentes, que en realidad no lo eran porque no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Entonces, como se canceló la condonación de impuestos, logramos, se calcula un ahorro de 530.000 millones de pesos, porque en el sexenio de Felipe Calderón se condonaron 211.000 millones de pesos a grandes contribuyentes. En el sexenio del licenciado Peña Nieto, 312.000 millones de pesos. Y nosotros no condonamos. Esta cantidad, 530.000, es equivalente a lo que costó el Tren Maya, los 1.554 kilómetros del Tren Maya en beneficio de 5 estados del sureste. La obra pública más grande del mundo no se hizo con crédito, se hizo con presupuesto público. Adelante. Este es otro récord histórico. Inversión extranjera directa, y sigue creciendo, sigue llegando inversión foránea a nuestro país, récord histórico. Esto nos ayuda mucho porque reactiva la economía, genera empleos y significa bienestar
para millones de mexicanos, sobre todo en la región del norte, del Bajío, del centro del país. Adelante. Subimos un lugar en turismo. Estábamos, cuando llegamos, en el 7º lugar entre los países más visitados del mundo. Estamos ya en el 6º lugar en turismo, 41 millones de turistas al año. Adelante. En este sexenio pasamos a ocupar el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Primero, cuando llegamos, era China, segundo lugar Canadá, tercero México. Y ahora es México, Canadá, China. Adelante. Este es el crecimiento económico. Esta es la caída de 8.5. Pronosticaban los expertos y nuestros adversarios, que siempre apuestan a que nos vaya mal. Afortunadamente no les han resultado sus pronósticos. Apostaban a que no iba a ser una V, sino que iba a ser una L, que nos íbamos a quedar abajo. Ahí lo pueden ver en los análisis económicos de los expertos. Adelante. Esto es muy importante. Estábamos en el lugar 14 entre los 20 países con las mejores economías en el mundo y estamos ya en el 12. Desplazamos, entre otras economías, a España, a Corea del Sur, a Australia. Todo esto también es para quitar complejos, ¿eh? Adelante. Esta es la inflación, 4.99. Decían que si aumentábamos el salario se iba a disparar la inflación. Demostramos que eso era una falacia, una mentira de los tecnócratas, corruptos e ineficientes. Adelante. Miren cómo aumentó el salario, como no se veía en 40 años. Y ya vimos que la inflación está en 4.9 y el salario aumentó 110%. Pero miren el dato que sigue en comparación con otros países. Fue en nuestro país en donde más aumentó el salario mínimo en el mundo. En términos reales, lo que tiene que ver con los alimentos, que esta es la mejor forma de medir el incremento del salario. Cuando llegamos se podía comprar con un salario mínimo 3 kilos 100 gramos de frijol. Ahora pueden comprar 4 kilos 700 gramos. Se podían comprar 3 kilos 200 gramos de huevo, ahora 5 kilos con el salario mínimo. Y tortilla alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 11.8, 11 kilos 800 gramos. Adelante. Esto también, ya lo dije, me llena de orgullo, porque una cosa es proclamar el que por el bien de todos primero los pobres y otra cosa es lograr que salgan de la pobreza. Calculamos 9.500.000 personas durante nuestro sexenio. Y lo mismo, se redujo la desigualdad. Adelante. Esto fue muy importante. Las remesas y la inversión en los programas de bienestar, todo abajo, porque de 35 millones de hogares, en 30 millones de hogares llega cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público. En el caso de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, es 100%. Es decir, casi en todas las casas reciben un apoyo del presupuesto público. Los estados más pobres del país. Y así fue creciendo hasta llegar a 745.000 millones de pesos este año, que se entregan de manera directa en 3.000 sucursales del Banco del Bienestar que se construyeron con ese propósito. Es el banco con más sucursales en el país. Adelante. Miren este dato. ¿Qué hacían antes? Llamar a los jóvenes ninis, llamarlos despectivamente, discriminarlos. Se reía un ex rector de la UNAM diciendo eso. Ni estudia ni trabaja. ¿Qué hacían en favor de los jóvenes? Nada. Miren la inversión de los jóvenes con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Y miren la inversión destinada a los jóvenes con nosotros. En 6 años, 20 veces más que lo invertido en beneficio de los jóvenes
en 5 sexenios. Adelante. Esto se refleja en que se ha disminuido el abandono de la escuela. En primaria, de 0.5 del ciclo 2017-2018 a 0.3 en el ciclo 23-24. En secundaria, en los mismos ciclos comparados, de 4.6 a 2.4. Adelante. En preparatoria, de 14.5, que esto es muy importante porque es la edad de más riesgo, es la adolescencia, y es importante, fundamental que estén los jóvenes, los adolescentes en la escuela. Se redujo el abandono escolar en preparatoria de 14.5 a 8.5. Aquí nada más agrego que todos los estudiantes de nivel medio superior, todos los que están en preparatoria, que estudian en escuela pública, tienen beca. Son 5 millones. En superior, la reducción en la deserción escolar fue de 8.4 a 5.3. Adelante. El índice en la bolsa de valores, las utilidades en la bolsa de valores, crecieron en el sexenio 26.47%. Adelante. Utilidades en beneficio de los bancos comerciales, récord. El año pasado, 272,000 millones de pesos de utilidades, todos los bancos. Y así va en el 24, creo que hasta julio o agosto. Pero en el 23 fue récord y va a ser lo mismo en el 24, de acuerdo a la proyección. Adelante. Este es el incremento en puntos porcentuales de la deuda al cierre de cada gobierno. Nosotros, aún con la pandemia, procuramos no endeudar al país. Y con Calderón, el incremento 7.44, de acuerdo al Producto Interno Bruto. Con el licenciado Peña Nieto, 8.01. Con nosotros, hasta ahora, 4.90. En promedio, 2 puntos menos del Producto Interno, el endeudamiento. Esto es importante porque hacia adelante hay un margen y es una deuda manejable. Ahora lo vamos a observar si comparamos con lo que hicieron equivocadamente, con todo respeto, los gobiernos de otros países que cuando la pandemia optaron por endeudar a sus países para entregarle dinero a los de arriba. Un poco lo que se hizo aquí cuando el FOAPROA, que vinieron a plantearme lo mismo cuando la pandemia, y dije no, porque nos hubiese causado mucho daño económico. Por eso hablamos de que esta es una política económica distinta. Ya no le hacemos caso a las recomendaciones, a las recetas de los organismos financieros internacionales. México tiene su propia agenda a partir de nuestras necesidades. Miren cómo están las deudas en otros países. Adelante. Y esto se incrementó más por la pandemia. Miren, Japón, esto es el Producto Interno Bruto, 243% de su Producto Interno Bruto. Italia, 151%, Francia, 117%, España, 114%, Estados Unidos, 123%, Reino Unido, 102%, Brasil, 101%, Canadá, 104%, Sudáfrica 75%, Alemania 64%, Australia 54%, Corea del Sur 51%, México 47%, Chile 43% y Turquía 36%. El promedio de la OCDE 108% de su Producto Interno. La deuda de los países que pertenecen a este organismo internacional de cooperación para el desarrollo. Adelante. Reservas internacionales del Banco de México, récord histórico, 30% más que cuando llegamos. Quedan de reservas 226,465 millones de dólares de reservas. Adelante. El precio del petróleo no se nos cayó, pero tampoco estuvo alto. ¿Cuándo estuvo más alto el precio del petróleo?
con Calderón y con Fox. ¿Y qué hicieron con todos esos excedentes en los precios? Ahí se los dejo a ustedes de tarea. 63.80 dólares por barril, la mezcla mexicana. Adelante. Esto fue muy importante. Se fue cayendo la producción petrolera durante el periodo neoliberal, año con año, y logramos levantarla. Se pudo más porque encontramos nuevas reservas, pero con eso somos autosuficientes y no podemos extraer de manera irracional un hidrocarburo no renovable, que es de las nuevas generaciones, pero tenemos reservas suficientes. Además, implicaba inversión y deuda, y dijimos no, porque se redujo la deuda de Pemex. No está aquí, pero cuando llegamos era mayor la deuda. A ver si tenemos por ahí la deuda de Pemex. Nos paramos un momentito. Toda esta información ayuda a contrarrestar las campañas de desinformación, de manipulación. Ayer está lloviendo de que Lore de Mola decía de que ahora que me voy a mi retiro a Palenque, me mandé a hacer un hospital del ISSSTE y un cuartel, el Tren Maya, un aeropuerto, una escuela del Instituto Politécnico Nacional, porque a lo mejor regreso a estudiar ingeniería. Son las obras de Palenque para el pueblo de Palenque. Si a esas vamos, ahí donde vive él, que ya no se llama Rubén Darío, sino la calle Carlos Salinas de Gortari, pues ahí se amplió el bosque de Chapultepec, que es el parque más grande del mundo. Se hizo un teleférico. ¿Qué más se hizo ahí? Bueno, cinetecas, teatros, museos, el cablebús, sí, cablebús, y las calzadas flotantes. El mejor artista le diseñó ahí. Pero bueno, esta es la deuda de Pemex. Nos ahorramos 32 mil millones de dólares en esta administración. Es la disminución, ¿sí? Una disminución del 24.9%. Ahora sí regresamos. Adelante. Y miren, esto es lo más cercano a la gente, la economía popular. Cumplimos el compromiso, dijimos que no iba a aumentar la gasolina en términos reales y no aumentó. Incluso se redujo. Con Peña aumentó 22.9 el litro de la gasolina magna. Perdón, con Felipe Calderón, 22.9. Con Peña 42.8 de aumento. Y con nosotros bajó a 5.1% el precio de la gasolina, en términos reales. En términos reales significa quitar inflación. La premium con Calderón aumentó 5.7%, con Peña aumentó 46%, con nosotros se redujo 6.1%. Adelante. El diésel con Calderón aumentó 49.9%, casi 50%. Con Peña 48.6%, con nosotros bajó 6.4%. Miren el gas en cilindro, bajó con Calderón 1.5%, aumentó con Peña 28.9%, bajó con nosotros 21% el gas. La energía eléctrica, precio de la luz, una disminución con relación al 17 y al 18 de 1.1%. No hubo aumento en términos reales. Adelante. Esto muestra lo que fue la inversión pública en el campo. Hay muchos otros datos, pero este es muy ilustrativo. Con Miguel de la Madrid se habilitaron para el riego 12.405 hectáreas. 12.405 hectáreas. Con Carlos Salinas, nada, ni una sola hectárea de riego. Con Zedillo, 2.554 hectáreas. Con Vicente Fox, nada, cero de riego. Con Felipe Calderón, 7.103 hectáreas. Con Enrique Peña, cero. Con nosotros, 125.000 hectáreas de riego. Y aclaro también, no fue crédito,
presupuesto público. Los índices de confianza del consumidor de los más altos durante nuestro gobierno. La confianza del consumidor, 48.4 en el 19, 47.63 hasta ahora. Adelante. La felicidad en México, subimos 11 lugares en el sexenio. Estamos ahora en el lugar 25 a nivel mundial, entre los pueblos más felices del mundo. Pero la que sigue es todavía más emotiva. En niñas y niños, la felicidad, de acuerdo a la OCDE, segundo lugar México en felicidad de niñas y niños. Adelante. Confianza en Presidencia de la República y en las Secretarías de Estado. Fuimos creciendo, ganándonos la confianza del pueblo como gobierno. Adelante. Fue creciendo la confianza en las Fuerzas Armadas en todo el sexenio. Y ya en lo especial, particular, miren la confianza del pueblo de México en las distintas instituciones de seguridad. En Marina, la confianza del pueblo de México es de 88.7. La Fuerza Aérea tiene el apoyo del 86% de los mexicanos. El Ejército, 83.9%. La Guardia Nacional, 77%. Policías estatales, 58.1%. Y policías municipales, 52.4%. Si vemos, Guardia Nacional lleva 5 años de haberse constituido y ya tiene 77%. Por eso lo que firmamos hoy de la reforma constitucional es fundamental para que al paso del tiempo no se corrompa esta institución, como sucedió lamentablemente con la Policía Federal. Adelante. Esta es la percepción de inseguridad, de acuerdo al INEGI, se bajó, aun cuando la campaña de nuestros adversarios en mucho se inspiró, se apoyó en todos los temas de inseguridad, de violencia. Ya hemos visto aquí cómo cuando Calderón declaró la guerra y cuando había un narcogobierno, firmaron un pacto, Calderón con los dueños de los medios de información y con los periodistas más famosos, con honrosas excepciones, para no generalizar. Pero ahí hay una foto, vuélvela a poner, en donde acordaron no difundir nada sobre la violencia. Fue en el año 2011 en que hubieron más masacres y no decían nada los medios. Ahí están todos los famosos. 2011. A ver si pones la gráfica sobre muertos, heridos, el índice de letalidad. 2011, van a ver lo que pasaba. Secretario de Seguridad, García Luna, para contextualizar. Miren, esto es la gráfica de los enfrentamientos entre delincuencia y Fuerzas Armadas. Este es el 11. Lo verde son heridos y detenidos en los enfrentamientos. Este es el azul, los 1.076 enfrentamientos que hubieron en ese año. Y de estos enfrentamientos, 1.127 heridos y detenidos. Y muertos, 1.412. No había heridos ni detenidos, o mejor dicho, eran menos que los muertos, porque los remataban. Esto para los pseudodefensores de derechos humanos. Nosotros, detenidos, heridos, fallecidos, esto es septiembre. Pero regresemos, aún con la campaña, miren la opinión de la gente. Por eso sostengo que el pueblo es sabio, tiene un juicio certero. Adelante. Y estos son los resultados de seguridad: 29% menos en delitos federales, delitos del fuero federal en el sexenio. Adelante. En homicidios, que fue lo que más nos costó, de todas maneras tuvimos una disminución hasta ahora de 19% con relación al sexenio pasado. Aquí es importante ver la tabla completa. Con Salinas aumentó en su sexenio el número de homicidios 9.2. Con Zedillo se redujo en 31.2. Con Fox aumentó 1.6. Con Calderón, que fue el campeón, aumentó 192% el número de homicidios. Con Enrique Peña Nieto aumentó 59% y con nosotros se redujo hasta ahora
19%. Nos costó mucho detener el aumento y empezar a reducir, porque se crearon las bandas durante el periodo neoliberal, se apoyaba a la delincuencia, el gobierno en sí encarnaba la delincuencia. Adelante, esos son homicidios hasta el máximo histórico, sí, cuando iniciamos y como lo dejamos ahora, en septiembre. Adelante, este es el robo en general, una disminución del 30%. Son cifras de INEGI. Adelante, robo de vehículo, 48% menos en el sexenio, con relación al 18. Adelante, feminicidio, esto es muy importante, se redujo 41%. Y aquí quiero señalar que la llegada de Rosa Isela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad Pública ayudó mucho, porque teníamos, ahí aparece, se nos incrementó mucho y coincide con la llegada de Rosa Isela y empezamos a bajar, y esto es muy importante, la reducción de los feminicidios. Adelante, esto también es muy importante y esto ojalá lo reflexionaran los potentados de México. Por aquí lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo para ver si toman conciencia. Muchos de los ricos de México fueron secuestrados en el gobierno de Salinas. Es una lista de 10 o 20 hombres de negocio que fueron secuestrados, que los mantuvieron meses, que sufrieron mucho y aún así no reconocen lo que hemos logrado entre todos, porque los domina su carga ideológica y dejan de ser objetivos y hacen a un lado la racionalidad. Pero eso es un gran logro. Adelante. Eso también, muy importante, se robaban 80,000 barriles diarios de combustible con el huachicol. Y desde luego era una red vinculada a los gobiernos. Era un robo legalizado, al grado que Hacienda tenía contabilizado el robo del huachicol y lo descontaba de sus cuentas, de sus ingresos y de la disponibilidad de presupuesto. Me consta lo que les estoy diciendo y lo puedo probar. Eso se acabó. Hemos ahorrado 342,000 millones, más que lo que nos costó la refinería de Dos Bocas para producir el 20% de las gasolinas que consume el país. Adelante, se terminó. Miren, la austeridad, lo he dicho varias veces, no es un asunto solo administrativo, sino de principios. Y hay que practicar la austeridad republicana, juarista, y también la pobreza franciscana. La felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. El poder también es humildad. Hemos logrado avanzar porque no hemos permitido la corrupción y porque hemos hecho un gobierno austero, sin lujos, y se ha ahorrado y se ha distribuido lo ahorrado en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, en el soberano, que es el pueblo de México. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.